tal, mis amados hermanos? Una vez más juntos para compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que es fresca para nosotros, una palabra que nos sustenta, que nos alimenta y que nos orienta en nuestra propia vida espiritual. Así que les invito a que oremos al Señor en este nuevo miércoles en el que podemos compartir la enseñanza de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conforte, nos anime, nos muestre tu propósito y tu plan para nuestra vida en este momento, y que al estudiar tu palabra podamos hacerlo, Señor, con el corazón dispuesto, nuestra mente abierta para poder comprender y entender las Sagradas Escrituras. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar en este día en lo que es el capítulo 4 de este libro de Primera de Timoteo. Y en este capítulo, digamos que el tema principal que uno podría encontrar es el tema de la apostasía, pero esta apostasía que ocurre en medio de la iglesia. Pero el texto también nos lleva a pensar, a meditar, a reflexionar, a buscar en cómo reconocer a aquellos que son apóstatas. Y mire lo que dice el texto bíblico en el primer texto para nosotros. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese que la palabra que encontramos aquí, esto de que nos indica, ¿no es cierto?, entre este contraste que existe entre lo que era la creencia, la doctrina, el fundamento de la fe de la iglesia del primer siglo, ¿no?, y que encontramos en el capítulo anterior, al finalizar el capítulo anterior, pero que ahora nos presenta a una iglesia apóstata. Y el apóstol Pablo nos dispone entonces a encontrarnos con elementos aquí que son un poco diferentes. Lo primero que podemos encontrarnos es con esta expresión de en los postreros tiempos. Y fíjense que aquí han habido algunas controversias. Por ejemplo, se creyó en un momento determinado, algunos pensaban que se referiría este postreros tiempos a lo que sería la iglesia al final de los días de la iglesia en la tierra. Pero obviamente no ese es el camino. Cuando Pablo está hablando aquí, se refiere a esos días posteriores a lo que Pablo mismo había vivido, yo diría incluso posteriores a lo que Cristo había vivido. La iglesia estaba viviendo un momento interesante, pero también la iglesia sufriría otros momentos. Así es que podríamos decir que en el tiempo del apóstol ya había comenzado esta apostasía de la iglesia. Por ejemplo, cuando recordamos lo que había ocurrido en Éfeso, Pablo les había advertido, ¿no es cierto?, que llegarían a la iglesia lobos vestidos con pieles de ovejas o de corderos y que engañarían a los creyentes. ¿Ya? Engañarían a los creyentes. Pablo advierte a la iglesia de Éfeso de que esto ocurriría y que por lo tanto la iglesia debía estar atenta a ese hecho, atenta a esa situación. El mismo Juan, cuando escribe, ya al final, ¿no es cierto?, dice: ya hay muchos anticristos. Es decir, en esta era de la iglesia, en este momento de la iglesia, este postreros días estaría refiriéndose a este tiempo, ¿ya?, a este tiempo. Y Juan dice: ya hay muchos. Por lo tanto, el error en la iglesia ya había ocurrido. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, en estos últimos tiempos, él no se está refiriendo al regreso del Señor, a esta segunda venida. Sin embargo, cuando Pablo usa el mismo término, ¿no es cierto?, está usando una expresión similar en 2 Timoteo, por ejemplo. Él dice que, y allí cuando habla acerca de que vendrán tiempos peligrosos, ¿no?, allí está refiriéndose al tiempo final de la iglesia. Pablo estaba tratando entonces aquí
con lo que ocurría en la iglesia de su tiempo, y a partir de ahí seguiría pasando, seguiría ocurriendo. Así es que cuando habla acerca de los postreros tiempos, estaría colocando sobre aviso al joven pastor Timoteo de lo que ya estaba empezando a pasar, a ocurrir, y que sería todavía más fuerte en un tiempo posterior. Ahora, cuando dice algunos apostatarán de la fe, es decir, Pablo está llamando la atención de este joven pastor al hecho de que vendrán maestros que, siendo ellos herejes, enseñarán herejías. ¿Ya? Que siendo ellos herejes, enseñarán herejías, y que producto de esas herejías engañarían a muchos. Esto nos indica entonces que habría una desviación de la fe en Cristo Jesús. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Tesalonicenses, en el capítulo 2 dice que llegaría la apostasía. En verdad, este tema de la apostasía ocurría en la iglesia, y yo diría que incluso en nuestro tiempo hay apóstatas de la fe. Y por tanto la apostasía ha aumentado, ¿no? Y llegará el final de este hecho de apostatar de la fe hasta el regreso del Señor. Ahora bien, el término griego para el sentido de apostatar es apistemi, que significa apartarse o estar lejos de, ¿no? Esto indica, si usamos técnicamente el término como apartarse o permanecer lejos de, tendríamos que entender que hay un término en el cual una persona, creyendo una cosa, llega a un punto, un momento en que esa persona se desvía. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, está hablando, ¿no?, a aquellas personas que han profesado creer en Cristo. No está hablando de personas que no han creído, está hablando de personas que sí lo han hecho, pero que en un punto determinado, en un punto crucial de sus vidas espirituales, se desviaron. Y en lugar de seguir por la línea recta, ellos tomaron la tangente, podríamos decir. Tomaron el camino, la bifurcación de aquello. Entonces, está hablando de aquellos que han enseñado y han dicho creer en Cristo, pero se han apartado de ello. Sería imposible pensar que un pagano sería un apóstata, ¿no? Porque ellos nunca han profesado fe. Ellos nunca han dicho que confían en Jesucristo. Nunca han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nunca lo han hecho, por lo tanto no podría ser. Prosigue el apóstol Pablo, continúa el apóstol y dice, escuchando a espíritus engañadores. Uno se pregunta aquí, ¿qué fue lo que causó que ellos se apartaran de la fe? ¿Cuál es el factor responsable de esa desviación? ¿Qué fue? ¿Fue por causa de un desarrollo intelectual? ¿Fue por causa de que, en razón de este conocimiento intelectual, comprendieron algo nuevo? Pablo dice que no es así, que lo que pasa es que han oído a espíritus engañadores. Esto nos da la idea, entonces, de que son espíritus que van de un lado para otro, buscando, ¿no?, como un errante, como un vagabundo
que va de un lugar a otro sin tener un sitio definido, ¿no? Y por lo tanto buscan a quién engañar. Y obviamente aquí encontramos la centralidad de todo. No hay más grande engañador que Satanás. Esas características de engañador, sin duda, las reúne el diablo. Esto nos indica entonces que estas personas que en este punto de su fe escuchan, ponen atención, prestan atención a espíritus satánicos. Y por eso que Pablo completa la frase señalando que dice que van a escuchar a doctrinas de demonios. Fíjese que aún en nuestra era tan científica, tan materialista, existe un afán de búsqueda por los espíritus engañadores. Y se les da mucho énfasis al tema. Por eso que cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos encontramos, por ejemplo, en 1 Juan, en el capítulo 4, el texto 1, que dice: no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos profetas falsos han salido por el mundo. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Juan está señalando que así como muchos han ido compartiendo el Evangelio producto de la diáspora, por ejemplo, producto de la persecución, producto de el haber encontrado a Jesús e ir a otras ciudades, producto de todo esto, ¿no es cierto? De la misma manera han salido también engañadores. Por eso entonces, que tienen que haber aspectos que son centrales, cruciales de la fe, intransables. Por ejemplo, en el capítulo 3, el texto 16, dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto lo vimos la semana pasada. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la iglesia. Es decir, el único camino de salvación, el único camino que lleva a la eternidad, el único camino, la única forma de reconciliación que el hombre encuentra es por medio de la fe en Jesucristo. Quien niegue la manifestación de Jesucristo en carne, es que entonces no es creyente. Quien niegue la virginidad del nacimiento de Jesús, entonces no es un creyente en Jesucristo. Así entonces podemos probar si los espíritus son o no de Dios. Por eso que Juan dice: no creáis a todos los espíritus, probadlos si son Dios. Probad si ellos reconocen a Jesucristo como Señor. Probad si ellos reconocen el nacimiento virginal de Jesucristo. Probad. Entonces, si no es así, no son creyentes. Incluso hay algunos que dicen ser creyentes, pero sin embargo predican y practican mucha demoniología. Vivimos en un tiempo, hermanos, en que todo este oscurantismo religioso, espiritual, llega hasta la iglesia hoy día también. Lectura de las cartas a través del tarot, santería, brujería, todos son espíritus de demonio, pero ninguno de ellos proclaman a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando
nosotros somos capaces, cuando usted es capaz de probar cada espíritu y que ese espíritu reconozca la deidad, es decir, Jesucristo Dios, Jesucristo carne, entonces, y que somos justificados a través de la redención, entonces tendremos a alguien que cree en Cristo. Si no hace aquello, no es de Dios. Y por lo tanto, es simplemente un demonio. Y ahí es donde usted tiene que poner el acento. Ahí es donde usted tiene que poner la atención. Pablo añade más abajo y dice, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Pablo pone énfasis en el hecho de que los que apostatan de la fe fingen, mienten, tratan de decirnos que son muy piadosos y muy religiosos, pero en realidad no lo son. Son personas, incluso yo diría, carentes de humildad. Una cosa que usted puede entender claramente es que esos espíritus nunca darán la gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En esta frase, cuando él pone como en relieve esto, ¿no es cierto?, de la hipocresía y la mentira, está diciendo que son personas que fingen ser lo que no son. Fingen ser piadosos, pero no lo son. Fingen ser religiosos, pero no lo son. Y luego añade, cuya conciencia está cauterizada. En 1 Timoteo, capítulo 1, el texto 5, dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. Es decir, las cosas que deberían caracterizar a la iglesia, las cosas que deben caracterizar a un creyente son la fe no fingida, una fe real, una fe que cree en que Jesucristo es el Señor y Salvador, pero también el creyente se debe caracterizar por alguien que es capaz de amar y que actúa con una buena conciencia. Cuando nos damos cuenta de excesos por actos que provocan personas que dicen ser creyentes, o cuando escuchamos conceptos que se alejan de lo que la palabra de Dios nos enseña, o que incluso entre ellos se contradicen, simplemente estamos frente a espíritus de demonios. Así es que estemos alertas, dice Pablo, estemos alertas, abramos los ojos, examinadlo todo y retened lo bueno. Mira lo que añade después: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense que aún en el tiempo de Jesús habían personas que se alejaban del judaísmo, por ejemplo, y eran seducidos por cultos herejes y sectas. Por eso es que Pablo escribe a los Gálatas. ¿Quién los fascinó?
lo que llamó tan poderosamente la atención de ustedes. Ustedes, dice Pablo a los Gálatas, que comenzaron por el Espíritu, ustedes que eran creyentes y que caminaban en rectitud, pero ¿cómo es posible que en un momento determinado ustedes se desviaran? Entonces, esto no es nuevo en nuestro tiempo. Esto no es nuevo. Ocurre en nuestro tiempo. En el tiempo de Jesús había una secta que operaba cerca del Mar Muerto, que eran conocidos como los esenios. Y cuando aparece el cristianismo, muchos de estos esenios se unieron a la iglesia. Pero al unirse a la iglesia lo hicieron como estrategia para inmiscuir en la iglesia enseñanzas, características heréticas. Entre ellas, por ejemplo, el celibato. Y por supuesto también practicaban el ascetismo. El ascetismo, que es el ejercicio, la práctica, ¿no?, de un estilo de vida austero y de renuncia a los placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es también el ascetismo una doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante este estilo de vida. De esta manera ustedes alcanzarán una relación espiritual. Entre otras cosas, no era necesario el matrimonio. La Biblia dice al revés. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero nuestra sociedad se ha visto violentada por todo esto, con todas las nuevas leyes. Que cada vez van apartando más y más al hombre de Dios. Prohíben casarse. ¿Para qué el matrimonio? No es necesario, dicen ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos unirnos a aquella persona que Dios ha puesto a nuestro lado, como la mujer idónea. También dice que mandarán abstenerse de alimentos, pensando que tal vez, ahora, esto no es como una cuestión dietética de algunos para bajar de peso y ese tipo de cosas que pudieran oír en esa línea, ¿no? Sino más bien practicando cierta comida, ciertas abstenciones como el matrimonio, entre otras, como méritos, ¿no es cierto?, que Dios puede reconocer. Y por lo tanto, mantendrán al hombre en una buena relación. Ahora, hay relación con Dios. Ahora, es cierto que hay alimentos que, si no tenemos ciertas precauciones, van a causar malestares en el ser humano, por supuesto que sí. Pero esto no tiene nada que ver con una vida espiritual, ¿no? Así que tengamos cuidado. Cuando nos dicen que para alcanzar la eternidad o la relación con Dios necesitamos abstenernos como mérito humano. Recuerde usted, amado hermano, amada hermana, estimado amigo, recuerde usted que para la salvación no hay méritos humanos. Si algún mérito hubiera, es el hecho de que Jesús permitió que nosotros tomáramos la decisión. Nosotros ponemos nuestra fe en Dios. Si algo de mérito
hubiera en nosotros. Luego el texto dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada, dice Pablo, es de desecharse, si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese que aquí, permítanme unos 2 minutos para entrar en esto. Qué importante es el dar gracias por los alimentos. No solo como una cuestión de gratitud y de oración a Dios, sino también como un acto de santificar lo que vamos a comer. Entonces, es cierto, la palabra de Dios no condena a comer, ¿no? Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que la comida hace bien. Entonces, lo que debemos hacer es una oración de gratitud, pero también buscando la santidad. Y que esta comida haga bien a nuestro organismo. No es simplemente por orar, no es simplemente por dar gracias, ¿no? Y claro, el mismo Espíritu de Dios nos va a guiar para que en algún momento debemos y tenemos que prescindir de algunos alimentos, pero por una cuestión de salud, ¿no? Ahora bien, mire lo que dice el apóstol Pablo a este joven pastor. Si esto enseñas a los hermanos, se dan cuenta que esto es lo que yo decía hace un rato. Esta es una enseñanza para la iglesia. Pablo está hablando de apostatar de la fe en Cristo, de desviarse de la fe en Jesús. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo había advertido a Timoteo que la apostasía vendría y que por tanto llegarían a la iglesia falsas doctrinas, que llegarían a la iglesia hombres que teniendo una conducta cristiana, sin embargo, se desvían de la fe. Ahora bien, dentro de esta advertencia Pablo dice, si tú haces esto, si esto enseñas a los hermanos, entonces serás un buen ministro de Jesucristo. Si enseñas correctamente las Sagradas Escrituras, entonces serás un buen servidor de Cristo. Todos somos siervos, pero aquí Pablo está refiriéndose a este que debe ser un maestro de la palabra de Dios. Fíjese que cuando nosotros leemos en Efesios, y vamos a hacerlo, dice que el mismo Señor constituyó a unos, cuando habla acerca de los ministerios, ¿no? Dice que él mismo constituyó a unos, ¿no? Pastores y maestros. El mismo constituyó a unos pastores y maestros. Aquí está hablando de la función pastoral como parte del ministerio, pegado al ministerio, la enseñanza. Un pastor debe ser alguien que enseña la palabra de Dios. Aquí Pablo se está refiriendo a eso, serás un buen ministro, no está diciendo serás solo un buen servidor, serás un buen ministro de la palabra. Serás un buen ministro de la palabra, si esto enseñas a los hermanos. Y luego añade Pablo y dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Un creyente, un hijo de Dios, crece espiritualmente por medio del conocimiento de la palabra de Dios.
No debemos salirnos de aquello, no debemos buscar otras fuentes, debemos estar centrados en la palabra del Señor. Es por eso entonces que diríamos que nuestro alimento espiritual, nuestra dieta espiritual es ser nutridos con las verdades de la fe y de la enseñanza de la sana doctrina, una palabra que muchos tratan de explicar y de dar grandes conferencias sobre el tema, pero hermano, la sana doctrina es la enseñanza pura de la palabra de Dios, que debe llegar hasta nosotros de la mejor forma y que debe llegarnos a nuestras vidas de la manera en que nosotros la tenemos en cada uno de nosotros como parte de la palabra de Dios. No debemos irnos por la tangente. La palabra de Dios, Pablo dice, yo les debo a ustedes, ninguna cosa he rehuido enseñarles, sino que les he compartido todo el consejo de Dios. Les he enseñado todo lo que debía hacer. Por lo tanto, el pastor maestro, que debe serlo, debe ser capaz de enseñar toda la palabra de Dios. Nunca pensar, como ocurre con los discípulos, nunca pensar que alguien se puede alejar. ¿Se acuerdan el Señor Jesús cuando estaba enseñando la palabra de Dios con mucha fuerza? Y los discípulos dicen, maestro, la gente se va a ir. Esta palabra es muy dura. Hay que suavizarla. Señor, lo que necesitamos es atraer personas. Pero esta palabra es muy dura. Y el Señor dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? En otras palabras, mi mensaje no voy a cambiarlo. Por ello entonces que cuando tal vez algún miembro de una iglesia llega para decir, pero pastor, lo que tenemos que hacer es atraer gente. Sí, pero el atraerlos a Cristo no significa no enseñarles la verdad del Evangelio. El atraerlos a Cristo no significa no enseñarles la palabra de Dios, pura y verdadera. El atraerlos a Cristo no significa no entregarles todo el consejo de la palabra, como dice el apóstol Pablo. No he rehuido daros todo el consejo de Dios. Hermanos, y eso es, amigos míos, lo que nosotros tenemos que buscar. Debemos enseñar. Y luego entonces nos señala que Timoteo había seguido la buena enseñanza. Mira lo que dice el texto, ¿no? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ya? Es decir, Timoteo había sido enseñado en la sana doctrina y la había seguido. Eso enseña a los hermanos. Lo que tú has recibido, eso es lo que tienes que enseñar. Hermano amado, lo que la palabra de Dios tiene para usted es lo que usted tiene que compartir. La sana doctrina. Por eso entonces viene en el siguiente párrafo: desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad. Siempre hay personas mayores que transmiten a los más jóvenes sus recetas de vida. Hazlo de esta manera, compórtate así. Pablo dice, desecha esos cuentos profanos y de viejos, historias añejas. Concéntrate en la palabra de Dios. Hermano, desecha los cuentos de otros. Enfócate
en la palabra de Dios. Pon tu foco, pon tu centro en la palabra de Dios. Es muy probable que Pablo haya sospechado, ¿no?, haya creído, haya pensado que Timoteo habría recibido muchas enseñanzas de dudoso origen, ¿no? Por eso entonces que Pablo le dice, deséchalos. Pero tú ejercítate para la piedad. Es decir, el centro de su vida debía ser la devoción a Dios. Amados, aquí vamos a llegar a un punto que a mí me parece muy importante y del que Pablo era conocedor, pero quiero llevarlo a un sentido también espiritual, como lo dice el apóstol aquí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando dice el ejercicio corporal, no es que Pablo esté menospreciando el que alguien quiera hacer ejercicio. Está bien. Pablo lo que hace es tomar un ejemplo de una actividad que hay personas que la realizan, pero que en realidad tiene un fin momentáneo. Tiene un propósito definido, pero no es eterno. El ejercicio corporal aprovecha mientras estamos aquí. Eso diríamos, aquí en la tierra. Es bueno, si alguien quiere hacerlo, puede. Y Pablo era conocedor de todo esto. Ahora bien, Pablo dice, tengan cuidado, la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha. Ahora bien, es verdad que nosotros podemos escuchar y leer devocionales todos los días, pero eso no cambia lo que yo tengo que hacer. Dicho de la siguiente manera, cuando yo puedo ver lo que una persona está enseñando acerca del ejercicio, el cómo debo hacerlo en la televisión, por ejemplo, eso no reemplaza a mi propia actividad física. El que yo pueda tener y recibir un devocional cada mañana, como yo suelo hacerlo, al enviar un devocional cada mañana, eso no reemplaza, amado, no reemplaza su estudio personal. Es decir, usted no puede conformarse solo con eso. Usted tiene necesariamente que buscar el alimento espiritual en la palabra, en la iglesia, en la palabra del Señor, ¿no? Por lo tanto, la palabra del Señor nos ayudará a caminar rectamente. ¿Es bueno tener un devocional? Sí, por supuesto que sí. Pero es un tiempo breve, que lo escuchamos a veces o que lo leemos, depende cómo nos llega. Pero por sobre ese devocional, o además de ese devocional, yo necesito acercarme a la palabra de Dios para leerla para mí. No es un reemplazo. No es un reemplazo. Yo no reemplazo mi estudio con un devocional. Ahora bien, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por otro.
¿no? Por otros y por todos. Pablo dice, hermanos, esto es seguro. Esto es seguro. Y luego añade, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Trabajamos, nos esforzamos, luchamos para que otros conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tenemos que hablar del Dios viviente, compartir la fe. No importa lo que tú eres, ni importa lo que hayas hecho. Lo que importa es que Jesucristo quiere salvarte. No importa lo que tú hayas hecho. Es una declaración de fe que Él es el Salvador de todos los hombres. Y como dice, y mayormente de los que creen. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que nadie le mire en menos porque es joven, dice Pablo a Timoteo. Es probable, como suele ocurrir a veces, por ejemplo, yo ya no soy joven, pero cuando uno empieza el ministerio, no, pero se le va a pasar. Hoy día es así porque es joven. Pablo dice que nadie te mire en menos porque eres joven, sino sé tú un ejemplo. Sé un ejemplo no comportándote como un joven insensato. Da ejemplo de madurez y cada uno de nosotros podemos dar ejemplos de madurez. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y también en la enseñanza. Un buen ministro, un buen siervo de Dios debe ser alguien que lee las Sagradas Escrituras para consolar y para enseñar a otros, para poder ayudar a aquellos que también lo necesitan. No descuides el don que hay en ti. Dios te dio ese don, no lo descuides. Y que te fue dado mediante profecía. Se te anunció que ese sería tu don. Y se refrendó con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo tenía un don que debía poner en práctica, como usted, como yo. Tenemos un don. Es probable que esta palabra profecía que Pablo usa aquí se deba al hecho de que puede ser que él mismo haya dicho que Timoteo sería un pastor, pero que había sido confirmado por la Iglesia a través de la imposición de manos del presbiterio. Bendita palabra del Señor. No puede usted aceptar que un devocional, como dije recién, sea el sustituto para su estudio de la palabra de Dios. Una cosa no quita la otra. Ocúpate en la lectura, en la enseñanza. Padre, honramos tu nombre
Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria por lo que eres, por lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a mantenernos en la sana doctrina, a nunca desviarnos, sino siempre a ocuparnos en lo que tu reino hará en nosotros. A tu nombre, gloria. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Un abrazo.